Capoeira, el arte afrobrasileño que combina la danza, la música, los cantos, el deporte y la filosofía de un pueblo que nació en la opresión. Hoy vamos a profundizar en la capoeira, en su historia, en sus elementos más importantes, pero sobre todo mostraremos la manera en la que es utilizada para llevar cultura, alegría y deporte a zonas marginales dentro de la Ciudad de México. Para poder entender bien la labor social de la capoeira, es necesario saber qué es y cómo se origina. Para ayudarnos a comprender esto, uno de los pioneros de la capoeira en México será nuestro guía. Él es Adolfo Flores, conocido en el mundo capoeirístico como Mestre Cigano. Es difícil explicar con palabras qué es la capoeira. Uno necesita experimentarla de primera mano. Si solamente nos limitamos a definirla verbalmente, podemos decir que la capoeira es un arte deportivo brasileño con raíces africanas que incluye aspectos culturales, filosóficos, musicales, ayuda mutua, baile y en el que se ejecutan movimientos como las esquivas, patadas y acrobacias. Ahora bien, ¿cómo y por qué nace la capoeira? Hay varias teorías sobre el origen de la capoeira. Hay una, es el origen romántico, digamos, que en el que algunas personas sugieren que la capoeira habría surgido en los quilombos, que son los pueblos que fundaban los esclavos cuando se escapaban, y como una herramienta de resistencia a quienes trataban de capturarlos. Hay otra teoría que sugiere que habría comenzado en los campos de cultivo en los que trabajaban los esclavos y que de ahí vendrá el nombre, porque capoeira es una técnica de cultivo de origen tupí-guaraní. Y también hay la teoría de que es algo que un juego de los cargadores y de los marineros. Pero no hay elementos sólidos que sustenten alguna de las teorías. La capoeira nace en el seno de un pueblo oprimido. Cuando la esclavitud es abolida en Brasil varios años después, este arte sufre de persecución y prohibición por parte del gobierno brasileño. La capoeira fue prohibida también por el imperio. Hay varias leyes en las que se persigue a los capoeiristas. Las primeras son de la época del imperio y después también en la época de la república. Hay que pensar que en ese momento histórico, las cuestiones de origen africano se veían como un factor de retraso cultural, de atraso cultural. Y es quizá por eso que eran perseguidas. No solo la capoeira, todas las expresiones culturales africanas. La práctica en la clandestinidad acrecienta el fervor de los capoeiristas. Esto tiene como consecuencia que el gobierno comience a tomar medidas en su contra. Hay un doble juego con respecto a la capoeira, porque por un lado es una actividad prohibida y por el otro lado es una actividad que se le presume como algo folclórico a los viajeros o a los embajadores o a cosas así. Los primeros registros de la capoeira son como fidedignos de la práctica de capoeira, son prácticamente viajeros. Bueno, aparte de los reportes policiales que acusan a los capoeiristas fulanito y sutanito de robar gallinas, existen también los dibujos o los cuadros de Debret o Huyendas que nos muestran ya la capoeira como algo semejante a lo que ya conocemos. Entonces hay como una doble moral con eso. Hay que pensar también que cuando el presidente Getúlio Vargas se toma esta foto famosa con Mestre Bimba, la capoeira, que eso es en los años 30, está todavía prohibida. Entonces el presidente está en ese momento yendo a ver algo que en teoría está penado por la ley. Le da la mano a Mestre Bimba y con eso se acaba la prohibición de la capoeira. Gracias a ese apretón de manos, la capoeira es nombrada como deporte nacional en Brasil. Su crecimiento fue extraordinario los siguientes años. La explosión de la práctica se da de varias maneras. Se da por un lado cuando los grupos folclóricos empiezan a hacer giras, cuando gente como Mestre Bimba, por ejemplo, comienza a llevar a sus alumnos a participar en torneos en varias ciudades de Brasil, ganando muchos de estos torneos. Y se da también cuando algunas personas acomodadas se pueden permitir estar yendo a tomar vacaciones en Salvador de Bahía a buscar a los grandes mestres de capoeira para estarse formando con ellos.
Y de esa manera comienza dentro de Brasil. Esto es como un periodo que va de los años 50, puede ser, a los años 60, 70. Para los años 80 ya hay grupos muy bien establecidos en varias ciudades de Brasil, que ya no son directamente como la primera generación de alumnos de Mestre Bimba o Pastinha, y de esta gente van a salir los primeros maestros que empiecen a enseñar capoeira en el exterior, en Europa, en Estados Unidos sobre todo al principio. A pesar de que la capoeira ya se encontraba en los 5 continentes, México aún era territorio virgen para los capoeiristas. ¿Cómo fue que llegó a nuestro país? Hay como varias historias de boca en boca no muy documentadas. Sabemos que vino un grupo de capoeiristas al Mundial de México 86. Eso está confirmado, lo sabemos de primera mano de algunos de las personas que participaron, y que al parecer alguno de ellos se quedó aquí dando clases de capoeira. No sabemos bien dónde, no sabemos bien qué alcance tuvo. Sabemos que no tuvo repercusiones porque no hubo grupos que se mantuvieran desde el 86 hasta la fecha en México. Entonces, ¿existe alguna fecha oficial de la llegada de la capoeira a México? La fecha que al menos yo puedo dar como bien documentada de un grupo que se mantiene hasta la fecha es en abril de 1992, cuando Mariano Andrade comienza a dar clases en el antiguo colegio de San Ildefonso con la UNAM. Ese es como el comienzo mejor documentado de la historia de la capoeira en México. Yo estaba en ese primer curso de Mariano Andrade, así que en la primera clase, así que supongo que sí, soy de los pioneros. Como cualquier persona al llegar a un país distinto al suyo, la capoeira tuvo tropiezos y dificultades que superar en sus inicios en México. La primera dificultad es que es muy poco conocida y hay muy poca información, no existe esta maravilla de internet y de los videos y de un montón de discos, así que para quienes empiezan a hacer capoeira en México, todo está por imaginarse. Es en primer lugar un ejercicio de imaginación, porque no hay muchos instrumentos, no hay referencias de lo que se puede hacer con la capoeira, y quizás por eso los primeros años hay tan poca gente practicando capoeira en México. Ya superadas las dificultades, el siguiente paso era la consolidación. ¿Cómo fue el crecimiento de este arte en México? Lentísimo, desde 1992 hasta más o menos 1994, en donde quizá por la película esta Only the Strong un poco más de personas se interesaron. Empezaron a salir los videojuegos y más personas iban conociendo sobre la capoeira. Y para más o menos 1998 explota tremendo la capoeira en México. Pasa de haber unas pocas decenas de capoeiristas a haber cientos de capoeiristas, de la noche a la mañana. Pasamos ahora a conocer los elementos que le dan sentido a la capoeira. El primero y más importante es la música. La capoeira es un arte multidisciplinario y la música es una parte fundamental de la capoeira. No hay capoeira sin música. Es un género musical en sí mismo también la capoeira. Bueno, el instrumento más importante es el berimbau, que no sabemos cómo se integró a la capoeira, pero que es como su símbolo. Más o menos, bueno, podemos afirmar que en donde veas un berimbau, algo hay que ver con capoeira. El berimbau está compuesto por una vara larga de madera flexible, una cuerda de metal tensada a cada extremo de la vara, y como caja de resonancia, en el extremo inferior, se coloca una calabaza seca. La importancia de este instrumento musical es tal que sin un berimbau no se puede yogar. Sin él no existe la capoeira. El berimbau lleva el ritmo, el estilo y la velocidad del yogo. Como ya mencioné, la capoeira es un arte multidisciplinario y el momento en el que todos los elementos del arte de la capoeira adquieren su pleno sentido es en la rueda de capoeira. Porque en una rueda de capoeira vamos a ver la música, los cantos, el movimiento, el ritual, y un diálogo permanente entre todos estos elementos.
cantamos sobre lo que está pasando en los juegos. Lo que está pasando en los juegos refleja de alguna manera lo que se está tocando. Es un diálogo permanente entre todos los elementos que hace que sea el momento más importante de la capoeira. La capoeira sucede en las rodas de capoeira. El segundo elemento fundamental que la capoeira requiere para ser practicada es formar una roda. La roda se forma con un berimbau y los capoeiristas haciendo un círculo. En el centro de la roda se desenvuelven los capoeiristas. El resto espera su turno de entrar a yogar. Ahora bien, para poder yogar es necesario saber hacer jinga. La jinga significa balancearse, viene de la idea de balancearse y debe haber sido en algún momento una forma personal. Cada quien se balanceaba como podía o como quería para hacer capoeira, pero actualmente está como muy establecido. Hay formas muy establecidas de jingar y de hecho nos permiten discriminar si una persona hace un estilo u otro estilo de capoeira, más o menos de qué escuela, nada más con ver un poquito cómo es que está jingando. Ese es como el estar permanente de los capoeiristas, totalmente. Ya he explicado los elementos más importantes de la capoeira. Además de adentrarnos en su historia, toca hablar de cómo este arte es usado como herramienta para llevar cultura, deporte y disciplina a la vida de los jóvenes en zonas marginales. ¿Cómo funciona esto? La capoeira tiene una serie de elementos formativos que me parece que enriquecen muchísimo la vida de las personas. Entonces, de formación, de despertar la inquietud intelectual de las personas, curiosamente a través del cuerpo, te lleva a hacerte preguntas y te lleva a relacionarte con un grupo social. Los grupos son como entidades sociales muy complejas y la capoeira educa a cómo relacionar eso. Entonces nos parecía un experimento interesante y por eso desde hace varios años empezamos a dar clases en Azcapotzalco, en una zona de alta marginalidad, y clases gratuitas para quien quiera tomarlas en el patio de una vecindad, y hemos tenido buenos resultados. Tenemos un grupo que se mantiene desde hace 4 años, así que yo creo que está funcionando bien. Enseñarle hábitos como el deporte o el querer educar a un chico en zonas de este tipo, por supuesto, presenta riesgos y retos. El principal reto es que a las personas con las que primero quisimos trabajar, simplemente no conseguimos que se quedaran. Al final se quedaron las personas en las que al parecer esa inquietud ya estaba. Pareciera así como la alfabetización, que si en cierto momento no lo aprendiste, después pareciera estar muy difícil. Algo ahí nos costó mucho trabajo con respecto a las personas que más nos hubiera interesado que se integraran al proyecto. Específicamente hablando de la comunidad donde se imparten estas clases, ¿a qué problemas se enfrentaron? Al principio parte del problema era que muchos de ellos pues tienen una educación como muy irregular y fue difícil, como horarios, compromiso, lenguaje, como varias cosas. Pero pues la mayoría de esos niños no se quedó. La mayoría, al menos en ese lugar, la mayoría de las personas que se quedaron son niñas. Y niñas súper comprometidas, y niñas que están haciendo cosas fantásticas ahorita. En San Martín Xochinahuac, la comunidad donde el grupo Longe Domar hace su labor social, encontramos a un grupo de jóvenes cuya vida ha tomado otro camino gracias a la capoeira. Él es Edgar, mejor conocido como el 33. ¿Cómo ha cambiado la vida de Edgar? La capoeira ha influido en mí en ser una mejor persona, en emprender nuevas cosas, o sea, de ser una persona muy monótona, que no quería hacer nada. Empecé a hacer demasiadas cosas como ir a la escuela, emprender un negocio. O sea, la capoeira me ha ayudado para hacer más cosas. Esta de aquí es Carla, quien gracias a su papá
ha practicado la capoeira desde pequeña. Que me tranquilizo un poco más haciendo primero capoeira porque luego me enojo mucho y pues me tranquilizo y ya empiezo a hacer capoeira. Porque no me aburre y muchos son nada más como ejercicio y aquí no convivimos más, reímos mucho. Por acá tenemos a Juan Manuel, apodado Malvavisco. Él asegura que desde que practica la capoeira se ha vuelto más tranquilo. Me ha ayudado a desenvolverme más, a tener más amistades. También en cierta forma es como una liberación de energía para mí, ahí como de desestrés. O sea, porque aquí puedo soltar todo, entonces en la vida normal soy más agresivo, más amigable, estoy más tranquilo, más relajado. Por último, está Daniel, el papá de Carla. La capoeira ha influido en su vida de manera positiva. Pues, como dice mi compañero, en la monotonía, ¿no? Mi vida era como monótona, ir al trabajo, llegar a casa, salir un poco con los amigos, beber un poco a diario a veces también, ¿por qué no? Y desde que empecé a entrenar, llevo 15 años haciendo capoeira, y desde que empecé a entrenar capoeira, llego a casa, me voy a entrenar, del trabajo salgo al entrenamiento, llego a casa, veo a mis enanos, o sea, me ha dado un buen giro la capoeira en mi vida personal. O sea, sí cambia totalmente, te cambia la vida totalmente, sí, totalmente es un cambio de vida. La capoeira, gracias a sus orígenes, es un arte capaz de transmitir alegría, sana convivencia y a su vez, disciplina. Y la capoeira es una de esas. Es una de esas cosas que parece que te lleva hacia afuera. De inmediato comienzas a hacer amigos en otras comunidades de capoeira. A veces esas comunidades de capoeira pueden estar del otro lado del mundo y al poco rato una persona que salió de ese lugar donde tenemos el lugar de trabajo social está dando clases de capoeira en Egipto para niños refugiados y en Palestina y cosas así que me parece que es algo natural de la capoeira, algo de la capoeira que lleva a la gente de inmediato a considerarse artista, que es maravilloso. Desde que nació, la capoeira ha servido para ayudar a las personas más desfavorecidas. Está en su esencia regresar a sus orígenes. Más allá de verlo únicamente como un arte marcial, debemos verlo como en realidad es. Un arte alegre que simboliza la libertad del hombre. O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no Gantoá. O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no Gantoá. É gunga bem falante que dá gosto de tocar. Eu deixei com menininha para ela abençoar. Amanhã às 7 horas pra Bahia eu vou voltar. Vou buscar meu birimbau que deixei no Gantoá. Reviva meu Deus.